buenas tardes, bienvenidos a la página de movimientoprogresista.mx y también gracias a quienes nos siguen a través de Tweetcam con nuestra cuenta @progresistamob. Me da mucho gusto saludarlos, soy Marta Zamarripa y tenemos aquí en nuestro estudio a Benito Mirón y a Pablo de Antuñano. Benito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Marta, me da mucho gusto estar contigo y saludar a todos los interesados en tu programa. Bienvenido. Y Pablo de Antuñano, gracias por estar aquí, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta, un saludo muy fraterno a todos los cibernautas. Bueno, pues síganos y a través de esta cuenta denos sus opiniones porque queremos hacerles además a nuestros invitados las preguntas que ustedes tengan con respecto al tema que nos ocupa hoy y que es el seguro del desempleo y la pensión de adultos mayores. Se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, después se va al Senado y va a pasar lo que pasó en Cámara de Diputados. Gritos y sombrerazos, pero al final se aprueba. ¿Qué pudieran comentarnos al respecto? Bueno, mira, tiene varias aristas este asunto. Para empezar, quiero decirte que México es el único país de la OCDE que no tiene seguro de desempleo y nosotros desde hace mucho tiempo veníamos insistiendo en que se debería implementar un seguro del desempleo en el país. Nada más que no puedes hacerlo como se hace en los países desarrollados. Yo diría que se debe de hacer como lo hicimos en la administración del licenciado Marcelo Ebrard, que se creó la ley del seguro del desempleo, la ley de protección y fomento al empleo. Esta ley, bueno, este programa nació cuando lo anunció el jefe de gobierno entonces, un 17 de septiembre del 2007, y entre el mes de octubre y noviembre empezamos a implementar el programa, instalamos módulos, toda la infraestructura que se requería, etcétera, y lo más importante, se asignaron recursos para subsidiar el seguro del desempleo. Afortunadamente, no sé por qué no se dice ahora que hay mucha discusión sobre el tema, no he oído a nadie comentar y decir que en el Distrito Federal hay seguro del desempleo desde el 2007. Yo iba a preguntar eso, porque suena raro, ¿no? Están hablando del seguro del desempleo que se está aprobando, pero nadie alude a un precedente que se ha dado aquí en la Ciudad de México. Efectivamente, y yo te diría, Marta, no solo por decir, bueno, ya lo hicimos y ya lo tenemos, ¿no? Y un gobierno progresista de izquierda como el del licenciado Marcelo Ebrard impulsó este programa que después, el 8 de octubre del 2008 se hizo ley, afortunadamente ya es una ley. Entonces, no es tanto por decir lo hicimos primero, sino la importancia a lo que me refería, cómo se implementa ese seguro del desempleo. Lo que está haciendo el gobierno federal ahora y lo que prometió Peña Nieto en su campaña, con toda franqueza, pues es un engaño a los trabajadores. No hay tal seguro del desempleo. A esa cosa no se le puede llamar seguro del desempleo. ¿Por qué te digo esto? El seguro del desempleo en el Distrito Federal, que se le otorgábamos alrededor de 40,000 personas cada año, en los términos está igual por 6 meses, pero los requisitos muy diferentes, y el gobierno del Distrito Federal subsidiaba y subsidia, ¿no?, el seguro del desempleo. ¿Al 100%? Al 100%, absolutamente, al 100%. Y mira que no se dañó ningún otro programa del gobierno del Distrito Federal. También hubo que quitarle a otro, a rascarle un poquito, quitarle un pedacito a otro programa del gobierno del Distrito Federal. No, claro que no. Lo que pasa es que tienes que ver que la forma de transparencia con que se ejercita el presupuesto en el Distrito Federal es diferente al federal, pues al presupuesto federal. Los salarios son muy diferentes. El jefe de gobierno, bueno, en ese entonces, supongo que ahora será igual, pues ganaba menos que un presidente municipal panista, ¿no?, en el Estado de México, o que un priista en otro lado. Entonces hay reducción en el gasto público, pero en general para todos los programas. El Distrito Federal se distingue por sus programas sociales y son alrededor de 46,000 millones de pesos que se destinan a estos rubros, ¿no?, a los diferentes programas sociales. En ese entonces, bueno, cuando yo estaba como secretario de Trabajo y en el sexenio del licenciado Marcelo Ebrard, eran alrededor de 40,000 millones que se destinaban. Es decir,
Bueno, vamos a destinar, tomado en cierta medida como un programa social más, el apoyo del seguro de desempleo, y teníamos un presupuesto de alrededor de 550 millones de pesos anuales. Insisto, no se dañó ningún otro programa, becas, estudiantes o las obras, pues al contrario, a todos les consta la cantidad de obras que se han hecho en el Distrito Federal, o la pensión a adultos mayores, etcétera. Todos esos programas siguieron caminando igual. Entonces nosotros le decimos al gobierno federal y a los diputados que están aprobando el seguro del desempleo, ¿por qué no buscan otra forma de darle esa prestación a los trabajadores y no sacrificando sus propias conquistas laborales? Antes de que nos expliques esto, Benito, quisiera hablar del otro tema que se aprueba junto, quién sabe por qué, si estamos hablando de temas distintos, y este tema es la pensión de adultos mayores. Quisiera preguntarle a Pablo Antuñano su opinión acerca de esta pensión de adultos mayores para a nivel nacional, que se vota en Cámara de Diputados, que se hará en el Senado, y la comparación con este programa que también ha estado en el gobierno del Distrito Federal. Sí, bueno, en el análisis de políticas públicas hay análisis simétricos y asimétricos. Esto quiere decir que un análisis comparativo parte del supuesto de las coordenadas de atribuciones en el marco de las cuales se implementan. Lo que el gobierno de la ciudad ha hecho en los últimos 12 años tiene que ver con un proceso de construcción de políticas de Estado, con un marco conceptual, un marco metodológico muy sólido. En el año 2000, cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador realiza su campaña por la jefatura de gobierno del Distrito Federal, realizamos 700 eventos territoriales y 400 eventos temáticos. De esos eventos resultaron en la agenda de prioridades de la Ciudad de México, de la ciudadanía, el tema de adultos mayores era un tema fundamental porque estaban olvidados, estaban abandonados, marginados y por supuesto añadiendo a esto pues una crisis económica estructural que en ese momento y hasta la fecha prevalece. Es por ello que durante la administración del licenciado López Obrador se implementa el programa de pensión universal para adultos mayores, en ese momento a un poco más de 370,000 adultos mayores. ¿De qué edades? De mayores de 70 años, que fue el primer criterio que se estableció, y ahí empieza un trazo programático que siguió evolucionando, porque cuando el licenciado Marcelo Ebrard llega a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, coloca un segundo piso de carácter conceptual a este programa y añade no solo los médicos y las medicinas gratuitas, sino la visita domiciliaria a través del programa Red Ángel. El Red Ángel fue un sistema de protección social muy bien articulado, muy bien diseñado para poder atender todas las aristas de un grupo poblacional prioritario como es el de adultos mayores. Por supuesto que la entidad ejecutora de este programa también sufrió cambios. Antes era un área de la Secretaría de Salud, hoy día es un organismo descentralizado de la Administración Pública, el Instituto de Atención a los Adultos Mayores. Y sí creo yo que este proceso de evolución pues que tendrá que dar un paso siguiente. Nosotros seguimos esperando que en esta administración del gobierno de la ciudad pues puedan colocar un tercer piso, espero que se haga en algún momento, porque falta la parte cualitativa en donde nuestros adultos mayores puedan intervenir con otros sectores poblacionales como los niños y los jóvenes para asistirles en tareas de cualquier nivel. Por supuesto, falta la construcción de espacios públicos adecuados para nuestros viejos, lindos y queridos, que tengan que ver con espacios de convivencia entre ellos, de pares, y por supuesto el despliegue de actividades artísticas y culturales para ellos también. En este segundo piso se hace un cambio y de los 70 años que mencionas se baja la edad, ¿no? Sí, se reduce a 65 años. Ahora, hay algo muy importante es que este curso de carácter evolutivo de la política pública de atención a adultos mayores en la ciudad, nada tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno de la República en este momento. Como ya señaló mi compañero Benito Mirón, en la mayoría de los casos, desde los regímenes panistas y por supuesto en este se nota muchísimo, simplemente son malas copias de una gran vocación de servicio a la comunidad que tienen los gobiernos progresistas. Lo que se provocan son malas copias
con una implementación poco clara en sus reglas de operación, y por otro lado más orientada a la publicidad para colocar al gobierno en el imaginario público sin que necesariamente los resultados y los indicadores estén dando buenos resultados. Pongo un caso concreto, el caso de atención a las mujeres, por ejemplo. En el gobierno de la ciudad, cuando Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno, el presupuesto era transversal para todas las secretarías, tenía que haber un apartado para atender a las mujeres desde los diversos ámbitos de competencia. La política de atención a las mujeres en el gobierno de la República es una pensión para los niños que pierdan a sus madres. Es decir, que el gobierno de la República ve a las mujeres como mujeres muertas. El gobierno de la ciudad y los proyectos progresistas de la ciudad ven a las mujeres como el activo fundamental, como el motor económico, político y social de la ciudad. Bueno, están aquí dos planteamientos acerca de esta política o de esta iniciativa, de esta política social, esta iniciativa que ha enviado Enrique Peña Nieto. Quisiera pedirles a quienes nos están viendo a través de Twitter que nos hagan llegar sus opiniones, sus preguntas, tanto para Pablo Antuñano como las preguntas para Benito Mirón, nuestros invitados, que además son especialistas en su tema. Bueno, ¿cuál es la diferencia fundamental entre este seguro de desempleo que se implementa desde 2007 y en el gobierno del Distrito Federal y este seguro de desempleo que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados? ¿Le beneficia a la gente, a los trabajadores? ¿Realmente es un beneficio o les perjudica? Sí, mira, con el afán de tratar de ser claros sin ver colores ni otras cosas, simple y sencillamente en términos muy objetivos de decir qué cosa es un seguro de desempleo y la experiencia que tenemos de aplicarlo en el Distrito Federal, pues es totalmente diferente lo que están haciendo a nivel del gobierno federal. Primero, te diría, tiene sus candados. O sea, el programa del seguro del desempleo, la ley, porque ya es ley, ¿no? Inició como programa y es ley desde octubre del 2008, está muy abierto, o sea, tratando de dar todas las facilidades. Simplemente tienes que acreditar que radicas en el DF, que trabajaste y que fuiste despedido, con cualquier documento. Así creamos ese seguro de desempleo nosotros en el Distrito Federal. Tratando, mira, en una primera instancia dijimos, bueno, ¿cómo se va a acreditar? Pues con la hoja del ISSSTE, ¿no? De la baja del ISSSTE, la hoja rosa que le llaman. Y entonces te empiezas a dar cuenta que la mayoría de los trabajadores no tienen ISSSTE o no tienen seguro social, ¿no? Por ejemplo. Entonces estás dejando fuera incluso a los trabajadores que están más necesitados todavía, ¿no? Los más vulnerables. De los más vulnerables que no llegan ni a prestaciones sociales, el que trabaja en una farmacia o la que trabaja en una tortillería, etcétera, pues ¿cuál IMSS o cuál seguro, no? Entonces tienen que buscar formas diversas de acreditar. Incluso nosotros teníamos un cuerpo de inspectores que con el domicilio que nos daban, si no podían acreditar el despido, íbamos y checábamos en el lugar, oiga, ¿conocen a fulano? Sí o no, trabajó en este lugar, por cuánto tiempo, etcétera, ¿no? O sea, el gobierno se aseguraba que a la persona que se le iba a otorgar este seguro de desempleo realmente había trabajado y había sido despedido. Es correcto, ese es un aspecto, pero también nos asegurábamos de quien no tuviera la posibilidad de acreditar que sí había trabajado, que había sido despedido, que no se quedara sin el seguro del desempleo. ¿Sí me explico? Es doble. Entonces, esa parte es importante porque, bueno, quien no lo acredita podría haber sido excluido, ¿no? Entonces es importante que también se haya pensado en esta situación. Por supuesto, y como tú bien lo dices, realmente son los más vulnerables porque ni ISSSTE ni IMSS, o sea, no tienen prestaciones sociales. Bueno, acá es al contrario, acá solo este seguro de desempleo solo es para los trabajadores afiliados al IMSS. O sea, los del ISSSTE quedan fuera, ¿no? Para empezar. Y todos los demás, pues, es solo para trabajadores del IMSS
con algunas situaciones de que se puede hacer mediante convenio, pero eso son cosas muy complicadas. ¿Quién va a andar haciendo convenios, no? Y si hablamos del Seguro Social, ¿estarían beneficiados qué porcentaje de los trabajadores que existen en México? Bueno, ese es otro punto. Por supuesto, son los menos en el país. Tenemos una población económicamente activa de números redondos, 53 millones, y solo están asegurados en el IMSS 16 y pico, ¿no? De entrada, 16 millones de personas podrían acceder al seguro del desempleo. Solamente, pero ¿cuántos te faltan para 53 millones, no? La mayoría no estaría beneficiada por el seguro de desempleo. ¿Por qué? Déjame hacer un paréntesis. ¿Por qué se votó como se votó? Porque de acuerdo a la votación, el PRD tuvo una votación dividida, una parte a favor, otra parte en contra, y bueno, está la votación del PAN, que también se divide, y el PRI, que tiene el apoyo del Verde y del PANAL, sí, de Nueva Alianza, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué así, Pablo? Sin duda la correlación política que hay en el Congreso, yo creo que ya rebasa a los partidos políticos. Hay muchos legisladores y legisladoras que están opinando de conformidad con sus convicciones, de conformidad con sus principios, y eso pues ya rebasa un poco la institucionalidad de los partidos. Por eso muchos partidos votan divididos en muchos temas fundamentales. Pero volviendo al punto de la diferencia entre una política social implementada desde el gobierno nacional a la que se ha implementado en el gobierno de la Ciudad de México, tiene que ver fundamentalmente con la vocación de servicio a la comunidad. Los gobiernos progresistas de la ciudad han construido una ciudad de derechos plenos para todas y todos. Esa ha sido la vocación progresista, no solo de quienes hemos tenido la oportunidad de servir a la ciudad desde el gobierno, sino la sociedad misma capitalina es progresista. Es una sociedad con libertades y derechos a partir de estos gobiernos. Así es, con libertades y derechos. Yo veo una sociedad capitalina sin prejuicios, sin telarañas. Todos los cibernautas de tu programa seguramente estarán ya moviendo el ratón, tecleando sus opiniones, pero la Ciudad de México es una ciudad donde se puede amar a quien tú quieras, sean parejas homosexuales u heterosexuales. Es una ciudad que da garantías a sus niños, es una ciudad que da garantías a sus viejos lindos y queridos, y es por eso que la parte emblemática, digamos, de valores de gobiernos progresistas como el del licenciado Marcelo Ebrard se perfilan con políticas públicas que incluso tienden a la universalidad. Estos candados de los que hablaba Benito, pues es una diferencia sustancial entre lo que piensa la derecha y entre lo que pensamos en la izquierda. Nosotros pensamos que los derechos deben de ser plenos para todas y para todos y no selectivos ni focalizados. Y en ese marco, la política social del gobierno de la ciudad, por supuesto, atiende a un contexto pues de una sociedad también abierta, progresista, que está incluso ya usando las nuevas tecnologías para opinar, para hacer sentir su opinión, y por supuesto que la Ciudad de México es una ciudad que es muy difícil de engañar. Es una ciudad… Es más politizada, ¿no? Sí, muy consciente, muy politizada, que sabe la diferencia entre un gobierno de derecha y un gobierno de izquierda, lo sabe perfectamente, y sabe perfectamente cuando alguien está inventando algo. Sabe perfectamente que un tren del metro no se descompone de la noche a la mañana, que hay responsabilidades muy claras. Entonces, nosotros tenemos mucha confianza en la ciudadanía, sabemos que ellos van a saber la diferencia entre la simulación de una política social basada en las propagandas y en los spots televisivos, y va a saber diferenciarlo con respecto a la profundidad con la que hemos intervenido los territorios, en los barrios, en los pueblos, en las unidades habitacionales de la Ciudad de México, a través de las educadoras para la salud, del promotor de participación ciudadana, del tutor del Instituto de la Juventud. En fin, el gobierno es un gobierno volcado a territorio, que visita las casas, que está permanentemente en contacto con la ciudadanía, y enfrente tenemos un gobierno nacional que su manera de comunicarse con la ciudadanía es a través de los spots de televisión. Es una diferencia importante, ¿no? Benito, vayamos al meollo del asunto. Tú nos has dado ya una serie de antecedentes en lo que respecta a la diferencia entre este nuevo seguro de desempleo nacional y el seguro de desempleo en Distrito Federal. ¿De dónde sale el dinero? Porque tú mencionaste al principio
que el gobierno no tocó, el gobierno del DF no tocó ninguno de los otros programas sociales para el seguro de desempleo que creó en 2007. ¿Cómo se maneja o se va a manejar este seguro de desempleo a nivel nacional? Claro, mira, hay una idea, ¿no?, que reza que cuando vas con algún funcionario y como ciudadano y pides algo y te dicen, no, es que no hay presupuesto. Entonces nosotros decimos en los hechos como gobierno progresista, si hay presupuesto, el asunto es cómo lo repartes, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, cuando estás en un gobierno que en un alto porcentaje invierte presupuesto para los programas sociales o para la ayuda de la gente, pues es diferente cuando estás viendo el presupuesto desde otra perspectiva. Yo te decía que como candados, primero es una gran diferencia que hay del seguro del desempleo del Distrito Federal al que están aprobando, ¿no?, ayer en la Cámara de Diputados y próximamente en el Senado, como bien lo dices. Pero una diferencia fundamental y clave pues es el financiamiento. O sea, nosotros sí estamos por el seguro del desempleo, bueno, tan estamos que hicimos el programa, el licenciado Marcelo Ebrard, y se promulgó el 8 de octubre de 2008 la ley del seguro del desempleo, que sigue por supuesto vigente en el DF. Entonces, que no se confunda, porque luego cuando tú haces alguna crítica a aquellos jilgueros, ¿no?, del modelo neoliberal, te dicen que no quieren los avances, que ahora cómo te opones hasta que se le dé el seguro del desempleo a los trabajadores. No, el financiamiento es una parte central y fundamental. Te decía, cuando tú ahorras, cuando tú distribuyes el presupuesto con una visión social, te rinde más al destino que tú le quieres dar, ¿no? En el caso del gobierno federal no es así. ¿Cuál es el financiamiento del seguro del desempleo? Ese es el problema mayor. ¿Cuál es el financiamiento del seguro del desempleo federal? En el caso del seguro federal, mira, hay una aportación patronal del 5%, conforme al artículo 5 de la ley del Infonavit, y esa aportación es para vivienda. O sea, esa es una conquista de los trabajadores. Te decía antes, ¿no?, cuando platicábamos fuera del aire, decía, el aguinaldo, ¿quién lo da? Pues lo da el patrón, pero es una conquista de los trabajadores y es producto del trabajo de todo el año. No te lo regalan porque sí, ¿verdad? Te lo regalan porque trabajaste. Claro que no. Te lo otorgan, pues. No es una dádiva, ¿no? Entonces, la prima de antigüedad, por decir otra prestación, o lo que tú quieras, ¿no?, derivado de una relación de trabajo. Entonces, derivado de una relación de trabajo es una conquista laboral la aportación patronal del 5% conforme a la ley del Infonavit para vivienda. Entonces, ahora muy fácil, estos señores, ¿verdad?, que están aprobando esta ley, dicen, bueno, te voy a dar ya tu seguro de desempleo, pero como yo no sé en qué estaban pensando, a lo mejor Peña Nieto en su campaña por atraer más votos, se lo aventó así nada más, y luego le dijeron, ¿y de dónde lo vamos a financiar, Peña Nieto? ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero? Ah, no, muy fácil, ¿no? Se ponen a estudiar y dicen, pues vamos a quitarles el 3% del 5% del Infonavit. O sea, ¿se van a perjudicar la vivienda del trabajador? Absolutamente cierto, o sea, le van a perjudicar en un 60%. Ahora, es el 3% del 5%. Ahora, la justificación que se da, no, es que ese dinero sigue siendo de los trabajadores. Lo que pasa es que el trabajador va a tener la oportunidad y la libertad de elegir, ¿no? ¿Sabes qué? Ese 5% guárdamelo ahí para vivienda, o guárdamelo para el fondo de retiro, o dámelo para el seguro del desempleo. Pero esa es una concepción absurda y que no tiene nada que ver con la realidad mexicana. 6 de cada 10 personas están en la informalidad. 4 de cada 10 no tienen para comprar alimentos en este país. La tasa de desempleo rebasa ya los 2,5 millones. La oficial, que dicen que es 5%, le tienes que agregar
toda la población no económicamente activa no, disponible. ¿Sí? Si le agregas eso, la tasa real de desempleo en México, ¿Cuánto asciende? alrededor del 16%. O sea, no es el 2, sino no es sino el 5% es el oficial, pero en realidad es el 16%. En realidad es el 16%. Bueno, te decía también que en un país donde solamente el 8% gana más de 5 salarios mínimos, el 92% está abajo de esa cantidad. Entonces tú dime si es realmente una libertad que le digas al trabajador, no, si no quieres no uses tu 3%. El trabajador que sea despedido, el 90%, pues evidentemente se queda sin nada y va a recurrir a esa prestación y es en perjuicio desde luego del programa de vivienda. Pero lo más grave es que es su dinero. Lo va a financiar, él se va a financiar a sí mismo. Él se va a financiar, ese es el punto, así de fácil. Él se va a financiar a sí mismo su seguro de desempleo. Si lo quieres, a ver, te voy a dar a escoger. ¿Quieres tu seguro de desempleo? Sacrificas tu vivienda. ¿Tienes seguro de desempleo o no tienes casa? Más o menos. Pero si tienes casa, pues a ver cómo lo haces para vivir en lo que encuentras otro empleo. Vas a tener seguro de desempleo. O sea, es un financiamiento que viene del propio trabajador. Ellos dicen, no es cierto porque el trabajador no se le pide. ¿Y el Estado? ¿Dónde está el Estado mexicano? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? El gobierno y el Estado pues están haciendo de las suyas, favoreciendo a las AFORES, privatizando los recursos de los No hay Estado, hay mercado. Exactamente, hay mercado, esa es la mera realidad. Y entonces te digo, esa es una diferencia fundamental y básica con el seguro nuestro, pero deja de eso. Más allá de una diferencia con el seguro del Distrito Federal, con el seguro de desempleo, es una barbaridad, es un atraco, es un engaño, eso no le puedes llamar seguro del desempleo. Yo te diría nada más, estaría yo esperando y me pregunto, ¿por qué el actual gobierno del Distrito Federal, por qué el doctor Mancera concretamente, no sale y dice y les dice a los diputados y los dice a los senadores y le dice a Peña Nieto cómo se financia el seguro del desempleo en el DF? ¿Por qué no le dice que sí se puede hacer porque lo estamos haciendo? A lo mejor sí sería pertinente que alguien les explicara, ¿no? O sea, a lo mejor no saben, pues, cómo se hace es el proceso y el mecanismo de este seguro de desempleo en DF. Bueno, a lo mejor no sabían cuando estaba Carlos Navarrete, secretario de Trabajo, ¿no? Que estuvo 10 meses y dejó un subejercicio de 49%. Sí, un subejercicio de 49% es muy alto, ¿no? Es altísimo y eso perjudicó programas de fomento cooperativo y programas del seguro del desempleo. Eso fue lo que hizo, pero el gobierno del Distrito Federal por supuesto que lo sabe, pues si hay una Secretaría de Trabajo, pero ese es otro problema, que actualmente la Secretaría de Trabajo ha sido desplazada de sus facultades, ese es otro tema, pero también es real y todo se va por la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿no? Y entonces tiene sus bemoles, pero por supuesto que lo saben. Por supuesto que la secretaria actual de Trabajo, Patricia Mercado, y por supuesto que el doctor Mancera saben perfectamente que hay un seguro de desempleo en el DF y que lo están ejerciendo además, y qué bueno que se esté haciendo porque es una ley y es una de las cosas importantes que se hicieron en el sexenio de Marcelo Ebrard. Entonces yo nada más me pregunto eso, ¿por qué nadie del gobierno del DF sale a dar una opinión o a decirle o a comparecer con los diputados? Bueno, todavía no pasa en el Senado, apenas va para allá. Yo sugeriría que algún funcionario del DF fuera a explicar cómo funciona el seguro del desempleo en el Distrito Federal sin recurrir a financiamientos de los propios trabajadores, sin atentar contra sus prestaciones históricas. Y otro punto, te diría que no les consultaron. O sea, no hubo consulta a los trabajadores. Y esto es una prestación, o sea, se está vulnerando una prestación de los trabajadores. Sí, se está presumiendo, vamos a decir, con sombrero ajeno, ¿no? O sea, México es el único país de la OCDE, te decía, que no tiene seguro de desempleo. Entonces, ya vamos a tener seguro de desempleo, se avienta Peña Nieto en su campaña, dice, y ya está, y ahora, ay caray, no, pues quítale el 60% del Infonavit, ¿no?, de vivienda, ahora sí ya tiene seguro de desempleo. No, pues así pueden tener todo, si le estás quitando de su salario, de sus prestaciones, y lo va a pagar el propio trabajador, porque hasta eso no hay tampoco un ingreso, un alza en las cuotas obrero-patronales, no es por ahí tampoco, que además no me parecería tampoco correcto. ¿Pero por qué lo van a pagar ellos también, no? Si finalmente era un acuerdo que estaba establecido en 5%.
Sí, y sobre todo que la situación económica del país no da para eso, no hay crecimiento económico, tendrías un problema muy grave para la generación de empleo y demás, ¿no? Pero en concreto, pues, es una prestación establecida en el artículo 5º de la ley de Infonavit y dice textualmente que es patrimonio de los trabajadores, el 5% de aportación patronal. No puedes hacer nada con eso, y mucho menos sin consultarlo. O sea, yo por el hecho de ser diputado, mañana te vas a enterar que tu casa puede servir para esto o para el otro, pues si eso es tu propiedad, no se puede disponer de eso, es una barbaridad. Bueno, pues les recordamos que estamos aceptando todas sus llamadas, tomando todas sus opiniones para que podamos hacérselas llegar tanto a Benito Mirón como a Pablo de Antuñano. Pablo, bueno, me pregunto si la gente entenderá esta diferencia a partir de lo que explica Benito, de cómo estaba su situación con lo que le aportaba Infonavit para su casa y lo que le va a repercutir ahora si le van a quitar en caso de que esté desempleado y así lo decida, entre comillas, el trabajador, acudir a su propia prestación que ya tenía. O sea, es una u otra, pero en perjuicio del trabajador. ¿Qué opinas de esto? Sí, sin duda, yo creo que cada día más las ciudadanas y los ciudadanos pueden diferenciar mejor lo que es un truco publicitario de lo que es una política social comprometida con la economía de la mesa de su familia. Tú puedes engañar a una parte del pueblo todo el tiempo o una parte del tiempo a todo el pueblo, pero no puedes engañar todo el tiempo a todo el pueblo. Entonces, yo creo que este tipo de iniciativas que están fundamentadas en campañas publicitarias tienen un periodo de vida muy corto, y es por eso que en la ciudad nuestra política social, que actualmente se ha constituido como política de Estado, porque la mayoría de los programas prioritarios son ley ahora, sancionadas por nuestro Congreso local, es decir, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y sin temor a equivocarme podemos afirmar en la Ciudad de México que tanto el PIT, el Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social de Andrés Manuel López Obrador, como la Red Ángel de Marcelo Ebrard Casaubon, constituyen la política social mejor diseñada, mejor evaluada y mejor articulada de toda la región, de toda América Latina. Ha habido muchos seminarios y muchos encuentros para hacer los análisis simétricos e incluso los asimétricos respecto a lo que se han hecho en estas administraciones. Y parte de la razón del éxito tiene que ver pues con los criterios de universalidad. Nosotros creemos en los derechos plenos para todas y para todos. Segundo, creemos en el empoderamiento de los sectores. No es repartir dinero por repartir dinero, no es el populismo ni el clientelismo lo que constituye el nervio de una política social exitosa, sino la capacidad de que nuestros sectores prioritarios y vulnerables se emancipen y puedan ser motor activo de la sociedad. Tercero, tiene que ver con las finanzas sanas. Esto de descobijar un programa para sacar otro, realmente es un engaño financiero para la administración pública y es un engaño para la ciudadanía. O sea, te lo quitan de un lado, pero te dejan un hueco de donde te lo van a sacar, ¿no? Así es. ¿Qué hicimos en los gobiernos progresistas de la ciudad? Pues desde 2000 entró en vigor la Circular 1, que es el plan de austeridad, en donde se ahorraron más de 2,000 millones de pesos, pero recortando a los altos funcionarios, sus salarios, sus camionetas, sus teléfonos celulares, sus pagos a viajes inexplicables. Todo eso en la Ciudad de México se acabó. Y gracias a ese gran plan de austeridad hemos logrado refinanciar nuestra política social, que es de las más exitosas de la región. Pero finalmente la parte toral, que es algo que coincido yo mucho con Benito, tiene que ver con que la política social de la ciudad, por ser de ámbito estatal, tiene que ver con un paliativo a una crisis estructural económica que hay en el país, que durante 35 años hemos vendido más de 1,000 empresas públicas, está roto el campo, está abandonada el mercado interno, tenemos los 72 ramos de cadenas productivas de la economía paralizados, tenemos la inversión pública y privada estancada, tenemos por supuesto una deuda externa y una inflación increíble, pero claro, tenemos al hombre más rico del mundo, tenemos al hermano del expresidente también multimillonario y que se le ha pedido disculpas porque realmente no ha cometido ningún delito, y tenemos un gobierno
que no está tomando las medidas necesarias para construir una república equitativa y justa para todos y todos. Entonces, el análisis central es que la política social de la ciudad ha logrado paliar esta gran crisis estructural que ha generado el neoliberalismo en México y que por supuesto aspiramos a transformarla. Nuestra gran lucha, nuestro gran planteamiento es que dejen de haber políticas sociales paliativas y podamos transformar nuestra economía para que pueda incluir a todos los sectores y a todos los actores de manera dinámica y que podamos construir una patria justa y solidaria para todos. Esa es la causa que Marcelo Ebrard y muchos mexicanos y mexicanas compartimos, y esa es la razón de la lucha de nuestros días. ¿Cuál es la diferencia entre esta pensión de adultos mayores en los gobiernos del Distrito Federal y la que se aprueba en la Cámara de Diputados? Digo, para tenerlo claro todos. Sí, fundamentalmente que la federal no es universal. Segundo, que la federal va a pasar por instituciones bancarias, no es directa. Y tercero, pues por supuesto que los rangos de edad y las focalizaciones van a dejar amplias capas de adultos mayores excluidos. Cualquier política social que discrimine contraviene pues los preceptos fundamentales de equidad para los cuales se tendría que legislar y ejecutar una política social. ¿Por qué no hacerse como la del Distrito Federal? Primero, porque no hay una vocación de gobierno austero, porque ellos no están dispuestos a renunciar a sus privilegios. Los funcionarios federales no están dispuestos a renunciar a sus celulares, a sus camionetas, no están dispuestos a dejar de que el pueblo les pague sus viajes, motivo por el cual no hay recursos suficientes para alcanzar la universalidad. Eso no es un tema de recursos públicos, es un tema de vocación de las administraciones. Y por supuesto, en la ciudad, pues nosotros hemos privilegiado la atención a los grupos mayoritarios que los privilegios a los altos mandos y a los funcionarios que implementan estas políticas. Y finalmente, una de las diferencias torales es que el gasto en publicidad es absurdo, es insultante. Cada política social del gobierno nacional, tanto en los regímenes panistas como en los priistas, se invierte más en publicidad y en spots de televisión que en atender directamente a la gente. Entonces, sería mejor que ese dinero no se usara en los spots y mejor hubiera más política social. ¿Qué mejor publicidad puede tener un gobierno que el reconocimiento de sus propios ciudadanos?